lo puedan ver. Entonces, el tema que voy a desarrollar un poco hoy es el tema de las contradicciones en las relaciones afectivas. Cuando hablo de relaciones afectivas, obviamente estoy hablando de todo tipo de relaciones afectivas, tanto las relaciones familiares, como también las amistades. O sea, las relaciones de pareja, las relaciones con hermanos, tíos, padres, hijos. Y elegí algunas de las contradicciones, porque son muchas las contradicciones que recorren nuestra vida de relación. Elegí algunas que me parecen significativas, o por lo menos que a mí me resultaron interesantes de desarrollar. Así que, por supuesto, no pretendo abarcar demasiado, sino simplemente aclarar algunos puntos respecto de algunas de las contradicciones típicas que nos recorren. O sea, los seres humanos somos seres contradictorios, somos seres que estamos recorridos por contradicciones, y esas contradicciones siempre tienen dos polos que están en lucha y que están predominando uno sobre el otro. O sea, siempre hay uno que predomina, pero los dos polos están incluidos en el proceso de la relación, de cualquier relación. Entonces, la primera contradicción de la que quiero hablar hoy es la contradicción de apego y desapego. Apego y desapego, bueno, usé la misma palabra desapego porque, para no confundir, podríamos decir apego e independencia relativa. En general, la palabra apego es una palabra que hoy en día tiene como mala prensa, que tiene como interpretaciones negativas, porque en realidad se habla de apego, pero en realidad se habla del apego poco saludable, o sea, del apego ese obsesivo, ese apego excesivo, ¿no es cierto? Entonces, les voy a aclarar que la palabra apego en psicología tiene otra acepción, tiene una acepción saludable. Y entonces vamos a empezar a hablar de qué es esto del apego saludable, el apego como lo vemos los psicólogos. El apego es algo que se desarrolla desde el primer día de vida y que se desarrolla en relación, por supuesto, a la mamá. O sea, el bebé desarrolla apego hacia la mamá y aprende rápidamente a llamar a la mamá llorando y para verla. Muchas veces ya los bebés de 1 mes, 2 meses, ya empiezan a hacer esto de llorar, y cuando aparece la visión de la mamá, la imagen, la presencia de la mamá, se calma. O sea, no tenían otro problema más que la necesidad de ver a su madre. Bueno, por supuesto, eso es muy comprensible en los bebés porque la mamá para el bebé recién nacido es todo, ¿no es cierto? Es toda la realidad, o la mayor parte de la realidad. Pero ya este bebé recién nacido está desarrollando apego. El apego se va desarrollando durante toda la vida y es la capacidad que tenemos de generar afecto, de generar relaciones afectivas. Eso es el apego desde la mirada de la psicología. Entonces, lo desarrollamos desde el primer momento, desde la primera infancia, pero toda la vida vamos desarrollando nuevos apegos. O sea, nuevos afectos, nuevos apegos. Así sería. O sea, y el apego no es solamente hacia las personas, en relaciones de persona a persona, sino también el apego se da con cosas, con objetos, con el trabajo, con el estudio, con el aprendizaje. O sea, el apego puede darse también refiriéndose a otras actividades, o a objetos o a situaciones que no son solamente personas. Bien, una vez aclarado esto, que el apego tiene un sentido, una capacidad de desarrollar afecto por la mascota, por muchas circunstancias y distintos interlocutores,
vamos a hablar un poquito de qué es el desapego, porque si vamos a hablar de la contradicción, entonces les cuento un poquito qué es el desapego. Entonces, el desapego, que sería esta capacidad de separarse, esta capacidad de dejar el afecto en la historia, también lo empezamos a desarrollar muy primitivamente, pero a los 3 años de vida. O sea, cuando el niño empieza a poder separarse por sus propios medios de la mamá, que es a partir de los 3 años más o menos, es ahí cuando empieza a desarrollar el desapego. O sea, hasta los 3 años puede tolerar la ausencia de la mamá, porque de hecho la mamá puede dejarlo en la guardería, en el jardín, y irse a trabajar, todas estas cosas que suceden, pero lo tolera, no sin disgusto, no sin algún dolor, sin algún sufrimiento, pero lo tolera. Pero recién empieza a ensayar a ser él el que se separa a los 3 años, más o menos. Y ese aprendizaje a desapegarse, que tiene mucho que ver con la capacidad de ser independiente, relativamente independiente, como somos todos los seres humanos somos relativamente dependientes y relativamente independientes, y entonces estaríamos hablando más o menos de la misma contradicción, pero con la palabra apego, porque me parece que está bueno aclarar la palabra en sí, la palabra del apego, el concepto del apego. Y entonces, a partir de los 3 años de vida, decíamos, empezamos a aprender a desapegarnos. Y este aprender a desapegarnos se mantiene a lo largo de la vida, y cada vez que tenemos que separarnos de algo que realmente le tenemos afecto, le tenemos aprecio, nos gusta o nos sirve, tenemos que hacer el trabajo de desapegarnos. O sea, entonces, ¿qué estoy diciendo? Esta contradicción apego-desapego nos recorre en toda la vida, y hay momentos en los cuales prevalece un polo de la contradicción y a veces prevalece el otro, de acuerdo a las circunstancias. Esto es tan así que, por supuesto, ¿viste? Todos tenemos que desapegarnos en algún momento, y todos necesitamos el apego. ¿Para qué necesitamos el apego? Bueno, el apego, o sea, el apego a nuestra familia, el apego que desarrollamos desde niños, primero a la mamá, al papá, pero después a todos los vínculos familiares, a todas las relaciones familiares que vamos estableciendo, es lo que a nosotros nos brinda en todo nuestro crecimiento la sensación de seguridad, la sensación de protección, la sensación de que tengo un refugio donde acudir cuando no me siento bien. Esto, por lo menos, debería ser así. O sea, en algunos casos no resulta de esa manera, no se desarrolla ese apego porque las relaciones familiares no son funcionales, son disfuncionales, pero en relaciones saludables, en relaciones funcionales, se desarrolla ese apego y genera esta sensación de protección, esta sensación de refugio, de tener un lugar donde recurrir, tener relaciones, vínculos donde recurrir, donde sentirse protegido cuando la vida nos es adversa. Entonces, esa es la función del apego. Y aparte, tiene la función de poder generar nuevas relaciones. O sea, porque cuando nosotros empezamos una relación nueva, a medida que vamos conociéndonos con esa persona, de cualquier tipo, estoy hablando de una relación nueva que puede ser de pareja, pero también puede ser una relación nueva con un amigo, con una amiga, con un hijo. Cuando nace un hijo, tenemos que iniciar una relación nueva con ese hijo, y por lo tanto tenemos que ir desarrollando el apego. Si tenemos una buena capacidad de apego, esa relación rápidamente va a generar en nosotros un afecto, va a generar en nosotros el placer por estar con esa persona, y entonces la amistad, la relación con el hijo, la relación con la nueva pareja,
se va a desarrollar de una manera más rápida, más fluida, y por lo tanto va a ser rápidamente una relación interesante, atractiva y placentera. Entonces, si no tenemos esta capacidad de apego porque no la hemos podido desarrollar bien, porque yo les decía, bueno, porque hemos tenido una familia disfuncional, una relación con una madre no mala, pero por ejemplo una madre que se enfermó en el momento en que nosotros éramos muy niñitos, y entonces nos cuidó la abuela a los 2 meses de edad o a los 3 meses de edad y no nuestra mamá. Entonces eso generó una perturbación en el vínculo primario, en el vínculo del niñito muy chiquito, y entonces eso generó que la criatura, para defenderse de ese dolor que a esa edad no puede de ninguna manera tolerar, porque no se puede separar un niño de 2 meses o de 3 meses tanto tiempo de su mamá, a lo mejor, y la mamá estuvo internada 2 semanas o 3 semanas y no pudo estar con el bebé todo lo que a lo mejor sí podía, pero poco, porque se lo llevaban al sanatorio, pero un ratito, y el bebé necesita un contacto piel a piel con su mamá y tener contacto con el pecho y toda esta historia, y a lo mejor no se pudo, y si no se pudo, esto genera inevitablemente una reacción en ese bebé de defensa, que es la reacción de un desapego temprano. Y ese desapego temprano es un desapego que no es saludable, no es como el desapego que se desarrolla por voluntad del niño a los 3 años, a partir de los 3 años, pero es para toda la vida se desarrolla, sino que es un desapego que genera un profundo trauma, diríamos los psicólogos, o sea, una profunda huella en el estado anímico de esa persona. Cuando vaya creciendo eso, lo va a ir llevando, a menos que lo logre resolver por los medios que sean, a veces con una buena psicoterapia, lo puede resolver. Entonces, pero si no, a veces también por circunstancias de la vida se puede resolver. Entonces, el apego, ese desapego temprano, genera una perturbación en el apego. Entonces, esa persona no tiene una buena capacidad de generar apego y entonces tiene después dificultades a lo largo de la vida para generar apego en sus nuevas relaciones. Entonces, establece relaciones que son de índole liviana, que no son profundas, no establece amistades profundas, no establece vínculos de afecto profundo, sino que es un afecto más bien superficial, porque es como que quedó herido y como que tiene miedo siempre de ser abandonado, tiene siempre miedo de apegarse y después tener que sufrir la pérdida, pero de una manera que no es consciente, o sea, eso lo vive de esa forma y se da cuenta por el resultado, pero no se da cuenta cómo lo hace y para qué lo hace. Por eso por ahí es muy necesaria una intervención terapéutica. Pero entonces estamos hablando de un apego que podríamos decir perturbado o trastornado por una circunstancia, y eso trae dificultades para las relaciones en toda la vida. Y en el desapego también puede pasar algo así, o sea, la persona que logró un buen apego, pero después por algunas circunstancias tiene miedo de perder los apegos y entonces después no se puede separar fácilmente, no se puede separar definitivamente de nadie, y entonces si se tiene que separar sufre demasiado, y por lo que sea, ¿no es cierto?, por las circunstancias de la vida, porque bueno, porque tiene que viajar y se tiene que separar de los afectos familiares y los sufre enormemente, o porque tiene una pareja y la pareja se termina la relación y tiene que separarse y no puede tolerar la separación, o también hacia los objetos, se vuelve excesivamente posesivo, y a lo mejor
se compra un auto nuevo y no se puede desapegar del auto viejo y no lo puede vender y le cuesta una enormidad venderlo y siempre que le hacen una oferta le parece demasiado baja y no puede acceder a desprenderse de ese objeto, o tiene que cambiar de trabajo y tiene que desapegarse del trabajo viejo porque tiene una mejor oportunidad y se va a ir a un trabajo mejor, pero le cuesta mucho encarar el desapego de ese trabajo, de esas relaciones que estableció en ese trabajo. Bueno, entonces tenemos que en los dos polos de la contradicción puede haber disfunciones, puede haber perturbaciones, puede haber falta de salud. Bien, entonces, ¿qué sería lo saludable? Porque les hablé de lo poco saludable. ¿Y qué sería lo saludable? Lo saludable es tener un buen ritmo entre el apego y el desapego. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos ir apegándonos a los nuevos vínculos, a las nuevas situaciones, a los nuevos trabajos, a los nuevos objetos, y a la vez podamos separarnos y dejar los viejos trabajos, los viejos objetos, las viejas relaciones en la historia, agradecidos del tiempo que estuvimos aprendiendo con esa relación o con ese objeto, pero dejándolos en la historia y diciendo, bueno, esto ya fue, ahora es esto otro. Y esa buena capacidad de separación sería la capacidad de desapegarse. Entonces, con esto creo que ya les redondeé un poco la idea de lo que es el apego saludable, lo que es el desapego saludable y cómo juega esa contradicción a lo largo de nuestra vida. Por supuesto va a ser hasta el día que nos muramos. O sea, todo el proceso vital va a estar recorrido por esta contradicción de la capacidad de apegarnos y la capacidad de desapegarnos. Y quería hablarles de una capacidad de desapegarse que es muy importante, que es cuando vemos que nuestros hijos crecen. Cuando nace un hijo, yo les decía, bueno, tenemos que lograr desarrollar apego hacia ese hijo, y si establecemos un buen apego con ese hijo, no nos va a ser tan difícil ayudarlo a crecer, sostenerlo y todas estas cosas que hay que hacer con los hijos hasta que ellos puedan valerse por sí mismos. Pero cuando empiezan a valerse por sí mismos, justamente cuando tienen la edad para hacerlo y empiezan a hacer su vida, tenemos que aprender a desapegarnos y tenemos que tolerar de que ya no los tengamos disponibles todo el tiempo que quisiéramos, que los veamos mucho menos y que al hacer su vida, inclusive a veces toman el camino de irse a otro país, a tierras lejanas. Y a pesar de que hoy con esta comunicación maravillosa que tenemos de la internet, nos podemos comunicar permanentemente, aunque se vayan a lugares muy remotos, igual tenemos que hacer el trabajo de desapegarnos. Entonces, de ese desapego les quería hablar, que tiene que ver con lo que yo digo, lo que yo llamo la jubilación de la función de padres. Cuando nuestros hijos pasan una determinada edad y toman su rumbo, nosotros como padres tenemos que poder jubilarnos. En la función, por supuesto, no en el afecto. O sea, seguiremos amando a esas personas que fueron nuestros hijos y que ahora son adultos, y nuestros hijos seguirán amándonos como padres y nosotros seguiremos amando a nuestros padres como adultos que los amamos, pero ya están jubilados en su función de padre y nosotros también nos jubilamos o nos jubilaremos en nuestra función de padre. Entonces, el apego y el desapego tiene que ver con eso, con poder dejar las etapas de la vida en la historia, en el camino, poder desapegarnos y de esa función que a lo mejor nos hacía sentir muy importantes para alguien y ahora ya no somos tan importantes para ese alguien. Pero es muy saludable poder desapegarse porque eso nos va a permitir disponer de nuestra energía para nuevos proyectos. O sea,
cuando perdemos el proyecto de ser padres de alguien, podemos empezar con un proyecto nuevo personal, porque a lo mejor todavía estamos en edad de hacerlo, y entonces generamos otros proyectos que son como nuevos hijos, y entonces nos apegamos a estos nuevos proyectos y podemos desapegarnos sanamente y dejar que nuestros hijos se independicen y que crezcan y que sean personas autónomas. Y después, bueno, pueden venir hasta los nietos, y entonces nos tendremos que apegar a los nietos, y así sucesivamente. O sea, esto no se termina hasta el final de la vida. Bien, hasta acá entonces con la contradicción apego y desapego, y les quiero entonces comentar un poquito de otra contradicción que también recorre nuestras vidas, que es la de la tolerancia y la intolerancia, o el fanatismo. Puse fanatismo para no usar la misma palabra, para no hacer de nuevo como el desapego. Entonces, ¿qué es esto de la tolerancia y la intolerancia, o del fanatismo? Es una contradicción que nos recorre toda la vida. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los seres humanos tendemos a acomodarnos en un modo de pensar, en un modo de ser, en determinados gustos, identificarnos con estos gustos, con estos modos de ser, con estas opiniones de todo tipo, políticas, religiosas, intelectuales, opiniones hasta de una película, o la afición por un equipo de fútbol, o por lo que sea. Y nos cuesta tolerar la diferencia. O sea, cuando alguien viene y nos plantea diferencias con nuestro sistema de creencias, con nuestro sistema de identificación, sería, esa persona nos resulta incómoda, ese planteo de la diferencia, ese planteo de otras formas de ver, y de otras formas de disfrutar de la vida, y de otras formas, otros gustos, otras formas de vestirse, otra forma de entender la música, o de gustar de la música. Bueno, cuando alguien nos plantea eso, nos sentimos cuestionados. Nos sentimos cuestionados de una manera personal. Y esto muchas veces nos pone intolerantes, nos enoja, nos molesta, nos incomoda, y así surgen las intolerancias sociales. O sea, a todos nos queda muy cómodo creer que nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver, nuestro modo de gustar de cualquier cosa, de lo que sea, de la sexualidad, de la marca de autos, o de lo que nos guste, o del partido, del equipo de fútbol, nos gusta creer que es la mejor y que no debe ser modificada, y que eso es lo máximo, y porque estamos identificados con eso. Y entonces, cuando viene alguien y nos plantea que, bueno, que ese modo de pensar que yo tengo podría verse de otra forma, o que esa forma de vestir que yo elegí podría ser muy distinta, nos incomoda, nos molesta, y entonces ahí surge la intolerancia. O sea, la intolerancia sería a la diferencia, a lo diferente. Esto a veces es muy serio, muy grave, y genera muchas perturbaciones en las relaciones, porque en realidad nosotros nos enriquecemos de la diferencia, no de la similitud y de la uniformidad. La similitud y la uniformidad no nos permiten crecer. Entonces, pero nos ponemos rígidos, nos ponemos duros, y decimos, no, acá, cosas que he escuchado por ahí, acá solamente entran los que son de tal equipo de fútbol, los otros no les está permitido, cosas así, o barbaridades como esa. Acá la gente que
que no es heterosexual no está bien recibida, o a lo mejor no se dice de una manera tan directa, pero se dicen cosas, bromas, burlas, cosas hirientes acerca de la gente que se peina así, o que se corta el pelo de la otra manera, o que usa una ropa de esta o de esta forma o de la otra forma. Esas rigideces tienen que ver con no me cuestiones, no me cambies el panorama de la vida. Y no nos damos cuenta que cuando tenemos esa actitud rígida, nos estamos perdiendo algo muy importante en la vida. Primero, estamos haciendo una vida muy aburrida, rutinaria y rígida, que no nos va a permitir crecer. Pero fundamentalmente nos estamos perdiendo la posibilidad de probar cosas nuevas, porque al no admitir las diferencias no vamos a estar estimulados para generar nuevas experiencias que nos permitan ampliar nuestros criterios, ampliar nuestros modos de ver y nuestros modos de gustar, y a lo mejor nos estamos perdiendo mucho disfrute, mucho goce de la vida, que está en otras maneras de ver las cosas y de ver el mundo. Entonces es muy importante desarrollar tolerancia, y el desarrollar tolerancia tiene mucho que ver con aceptar que el otro puede hacer y decir y sentir lo que quiera. Por supuesto, hay situaciones en las cuales la tolerancia tiene que tener algún tipo de límite, ¿no es cierto? Que es cuando esa tolerancia que tenemos que desarrollar especialmente con hijos adolescentes, porque los hijos adolescentes van a venir siempre a cuestionarnos y a plantearnos modos diferentes de los que nosotros les hemos enseñado, porque esto es la posibilidad o sea, una de las formas que tienen los adolescentes de lograr discriminarse y sentirse que son distintos, que son ellos, de autoafirmarse. Entonces siempre nos van a plantear diferencias, y entonces nosotros tendremos que desarrollar una capacidad muy especial de tolerancia hacia estos hijos que nos van a decir muchas cosas que nos van a incomodar y que nos van a hacer cuestionarnos, pero también con un cierto límite. O sea, ¿cuál sería el límite? Bueno, el límite sería en el caso de que ellos quieran hacer cosas donde se puedan llegar a dañar o a lastimar o peligre su integridad. Supongamos, bueno, porque quiere correr carreras de karting y en autos preparados, en karting preparados, y tiene 14 años mi hijo y quiere hacer esas cosas donde el riesgo es muy alto, y entonces a lo mejor yo voy a tener que tomar cartas en el asunto y decirle, bueno, pará, vamos a ver, y vamos a tener que charlarlo. O a lo mejor algo mucho peor, quiere probar alguna droga, y entonces nosotros vamos a tener que ponernos firmes y decirle, esto es veneno para tu salud, mientras no tengas la edad para decidir por vos mismo. Yo no estoy de acuerdo, ahí no voy a ser tolerante, tal vez me ponga firme, pero son situaciones extremas, no son las situaciones cotidianas y habituales. Entonces, en las situaciones cotidianas y habituales, la tolerancia es muy importante. Aunque la intolerancia en algunas situaciones extremas también sea saludable. ¿Qué pasa con el tema del fanatismo o de la identificación con algunos gustos, con algunas opiniones? Es sanito identificarse con las opiniones, con los gustos, y con las maneras de pensar y con las maneras de ver la vida y con la manera de vestir. Sí, es sano eso, por supuesto. ¿Qué es lo que no sería sano? ¿Qué es lo que atentaría contra la salud en esta contradicción? Lo que no sería sano es que esa identificación se transforme en una rigidez, en algo congelado, que en un fanatismo.
O sea, eso no sería sano. Que yo me cierre a los cambios. O sea, la persona que se cierra al cambio ya perdió un factor fundamental de su desarrollo, de su evolución como persona y de su capacidad de crecer. Entonces, es muy importante que en esta contradicción nunca lleguemos al extremo, ni de ser excesivamente tolerantes y tolerar cualquier cosa, porque eso no es saludable. O sea, tendremos que ser relativamente tolerantes y relativamente identificados con un modo de ser. O sea, la salud va a estar en que podamos pasar de la tolerancia a la intolerancia y que podamos ser flexibles. La salud va a estar en que nos podamos identificar con aquellas cosas que sentimos que nos diferencian de los demás y que nos dan un lugar exclusivo de ser una persona irrepetible, pero abiertos a la posibilidad de cambio, abiertos a la posibilidad de cuestionar. Supónganse, bueno, yo siempre usé ropa más o menos formal y de repente un día estoy de vacaciones y puedo usar ropa informal y vestirme a lo mejor con colores más estridentes o con una bermuda de flores, qué sé yo, que a lo mejor en otros casos no hubiera usado. Si yo no tengo esa flexibilidad para poder adaptarme a situaciones diferentes y cambiar estilos, entonces algo no anda bien en mí, algo no está dúctil, flexible, no fluye, y entonces vamos a decir que es una forma de intolerancia. Bien, más o menos entonces con esto les conté un poquito cómo veo la salud en el tema de la tolerancia. O sea, ni una tolerancia excesiva ni una intolerancia excesiva. Tanto la tolerancia como la intolerancia son polos de una contradicción y son saludables en la medida en que las aplicamos en el lugar correcto y en la medida correcta. Y entonces, creo que con esto más o menos redondeo la idea de la contradicción, tolerancia y fanatismo. Ahora les voy a hablar, espero no cansarlos, voy a hablar de otras. Todavía quiero hablar de 2 contradicciones más, si a ustedes les interesa el tema. La próxima contradicción de la que quiero hablar es la compasión y la condena, o lo que podríamos llamar la inocencia y la culpa. ¿Qué pasa con este tema de la inocencia? Bueno, los seres humanos necesitamos sentirnos inocentes, porque desde muy chiquitos en la educación nos dicen que si somos buenos nos van a querer. Eso es, por lo menos en nuestra cultura, en la cultura occidental y cristiana, en la mayoría del mundo de esta cultura, es así. Si nos portamos bien, si somos buenos, si somos inocentes, sería, entonces vamos a ser queridos, vamos a ser amados, vamos a ser aceptados. Y este argumento educativo se va marcando a fuego en nosotros y entonces vamos generando la necesidad de sentirnos inocentes todo el tiempo. Entonces pasa algo malo y siempre estamos buscando un culpable, que no seamos nosotros. Porque tenemos una ecuación así instalada en los modos automáticos de pensar o de sentir, que dice, si yo encuentro al culpable y lo denuncio, entonces yo soy inocente, porque el culpable es el otro. Esto, como se puede entender, es un pensamiento, es un juicio falso. No es una verdad en sí misma, no es verdad que si hay otro que es culpable, yo soy inocente. No es un correlato inmediato. Podemos ser los dos culpables, los dos inocentes, pueden pasar muchísimas otras cosas. Puede ser que no haya ningún culpable, que las circunstancias
se hayan dado por otros motivos, pero tendemos permanentemente a buscar culpabilización en otras personas para sentirnos inocentes. Esto lleva a que muchísimas veces emitamos juicios livianos acerca de cualquier cosa porque empezamos a extender este hábito de buscar un culpable, lo empezamos a extender a todos los planos de la vida, y entonces nos olvidamos que los problemas se solucionan por abordar los problemas, no por encontrar culpables. A veces hay que encontrar culpables porque hay culpables y hay que buscarlos, ¿no es cierto? Pero no es el primer problema suele ser otro, el problema que se desarrolló a partir de esa situación y que tenemos que abordarla. Entonces, esto de emitir juicios, de condenar rápidamente y fácilmente, que es un hábito que tenemos la mayoría de nosotros, arruina, perjudica enormemente las relaciones afectivas, las relaciones esas donde estamos involucrados afectivamente, las relaciones que nos importan, se perjudican enormemente porque en vez de preguntar, mira, esto me perjudicó, vos lo hiciste a propósito o algo por el estilo, no, decimos, ¿por qué hiciste esto? Porque vos sos esto, porque vos sos lo otro y qué sé yo. Entramos ya directamente a enjuiciar, entramos a condenar a la otra persona y eso obviamente que va a generar en la persona que se siente culpabilizada y condenada, va a generar muchos sentimientos encontrados, va a generar a lo mejor mala conciencia y por otro lado bronca, reacciones explosivas y a la vez nos va a acusar a nosotros, a lo mejor, si está en la misma sintonía que nosotros y así vamos a estar ad infinitum en un juego macabro, pernicioso, de destrucción de la relación por estar juzgándonos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta cosa de la culpa y la inocencia? En vez de suponer que el otro es culpable, de entrada, lo primero que vamos a tratar de suponer es que el otro puede ser inocente. Y entonces, a partir de que podemos pensar que el otro puede ser inocente, le vamos a dar lugar a la duda y le vamos a preguntar qué pasó, que hizo eso que a mí me perjudicó o al revés. El otro me va a preguntar a mí qué pasó, que hice eso que lo perjudiqué y entonces a lo mejor yo no me di cuenta que te estaba perjudicando, pero ahora que me lo decís, bueno, entonces a ver cómo te puedo reparar. O le podemos decir, si es al revés, vos me lo hiciste a propósito, querés repararme, ¿qué te importa haberme perjudicado? Esa es la actitud compasiva. La actitud compasiva es pensar, sobre todo con la persona con la que tengo una relación, con la que tengo afecto, con la que tengo interés de conservar la relación, pero esto también lo podemos extender a todas las personas, pensar que es inocente, que no lo hizo con la intención de perjudicarnos, que no es algo personal conmigo. Si yo puedo pensar que no es personal, que no me lo hace a propósito, la relación se sostiene, la relación se construye, se fortalece, porque doy lugar a que me reparen, porque si el otro reconoce que me dañó y que me quiere reparar, me va a poder reparar, porque yo le doy lugar. Y los dos nos vamos a sentir bien y la relación se va a fortalecer. Entonces, eso sería la compasión. Entonces, la condena se resuelve con compasión. Si en vez de condenar hacemos prevalecer el polo de la compasión, vamos a poder generar un sostén de la relación y la relación va a seguir fortalecida y va a salir
¿eh? Con más fuerza y con un crecimiento de la relación. Bien, entonces esto es lo que les quería comentar de la compasión y la condena. ¿Por qué digo que es una contradicción, ¿no es cierto? Bueno, es una contradicción no solo porque son opuestos, sino porque se mantienen todo el tiempo en una relación. Todo el tiempo vamos a tener de alguna manera la tendencia o la sensación de que nos han perjudicado a propósito, o que alguien hizo eso con toda la intencionalidad. A veces es cierto, y con gente que ya sabemos que lo hace siempre, a lo mejor no nos equivocamos, pero tal vez con esa gente no tengamos una relación que querramos sostener, que querramos proteger, porque sea una relación afectiva importante para nosotros. Estoy hablando de aquellas relaciones que nosotros elegimos de alguna manera y que no estamos esperando que nos quieran perjudicar, sino que a veces hacemos cosas sin darnos cuenta de que perjudicamos o no teniendo en cuenta que podemos perjudicar. Y entonces es a eso a lo que me estoy refiriendo. O sea, en esas situaciones puntuales donde en vez de quedarme pegado al juicio, a la condena, voy a tratar de correrme al otro polo, al polo de la compasión, para dar un lugar a la conservación de la relación. Bien, ahora entonces les voy a hablar un poco de otra contradicción que es muy común y que nos atraviesa a todos también, que es el amor y el odio. El amor y el odio son una contradicción, son un par de opuestos que están siempre juntos. Y solamente odiamos a lo que amamos, y podemos amar. ¿Qué quiere decir amar? Bueno, amar quiere decir desear lo mejor para alguien y hacer todo lo posible para que ese alguien esté bien. Y odiar es desear lo peor para alguien. Eso sería más o menos el amor y el odio, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que odiamos lo mismo que amamos? Bien, porque en las relaciones siempre hay situaciones de estas que les comentaba en la contradicción anterior, en las cuales nos perjudicamos unos a otros, a veces sin querer o sin proponérnoslo, porque no estamos a la altura de las expectativas de la otra persona, porque no prestamos atención suficiente para algo que para esta persona era importante, o simplemente porque nos olvidamos de algo y ese tipo de cosas que hieren, que lastiman, que duelen. Y entonces, cuando alguien siente indiferencia de parte de la persona que ama, obviamente se va a sentir dolido y lo primero que le va a surgir es odio, como sentimiento, ¿no es cierto? Le va a surgir el odio como sentimiento, le va a surgir bronca, le va a surgir estas emociones que son inevitables cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos lastimados o no tenidos en cuenta, o frustrados. A veces la persona que nos ama nos frustra, no nos satisface y sentimos mucha bronca por eso. Y entonces ahí es muy importante que nosotros aceptemos el odio. Si sentimos odio, sentimos odio. ¿Qué vamos a hacer con ese odio? Ese odio tiene una función, no es que estamos mal hechos y que no deberíamos sentir odio. Eso no es así. Nosotros, está bien que sintamos odio. El tema es lo que hacemos con el odio. Entonces, lo que hacemos con el odio es, en primer lugar, decirle a la otra persona que me ofendió, que me dolió, o que me lastimó, o que me frustró, y ver qué es lo que quiere hacer esa persona con eso. En general, si esa persona me ama, va a tratar de repararme, como yo decía recién en la otra contradicción, o puede ser que no me quiera reparar, y en ese caso el odio me va a servir para cobrármela, para vengarme.
la venganza es la única alternativa que me queda. Entonces, pero si lo amo, si amo a esa persona, me voy a vengar un poco menos. Y al vengarme un poco menos voy a permitir que la relación continúe. Porque la otra persona va a saber que le estoy cobrando lo que me hizo y que es, pero que es un poco menos, que no es tan, no voy a tratar de herirlo tanto ni de lastimarlo tanto como me sentí yo herido o lastimado, y en ese caso el odio me sirvió para vengarme, pero preservó la relación. ¿Por qué digo que preservó la relación? Porque si yo no ejecuto esa venganza, si yo no ejecuto ese odio, lo voy a dejar guardado y acumulado, y cuando acumule suficiente odio, esa relación simplemente se va a morir en mí y yo me voy a sentir indiferente hacia esa persona, y entonces la relación va a desaparecer, porque lo que realmente mata al amor no es el odio, sino que es la indiferencia. La indiferencia es el verdadero asesino del amor. Entonces, para que yo no llegue a la indiferencia, tengo que resolver esa situación con esa persona. Si la persona está dispuesta a repararla, listo, se repara y no es necesario que me vengue, pero si no, me voy a tener que vengar un poco. Y esta contradicción del amor y el odio está permanentemente en todas las relaciones afectivas. Por ejemplo, en la relación con un hijo, si ese hijo no hace lo que yo espero que haga, o no obedece lo que tiene que obedecer, o no cumple con sus obligaciones, con las tareas asignadas, o me frustra, me enfrenta y me quiere imponer sus propias reglas, probablemente a mí me surja odio, odio hacia un hijo. Bueno, sí, ¿por qué no? O sea, así como el amor, también puede aparecer el odio, pero eso no quiere decir que al momento siguiente no lo vuelva a amar. O sea, lo odiaré en el momento en que me frustra, en que me hace pasar un mal momento, pero también lo voy a amar aún en ese momento. Ese odio va a estar mezclado con amor, y voy a buscar de no descargarle mi ira de una manera cruda, sino que voy a tratar de tomarme mi tiempo para ver cómo puedo razonar con él, cómo lo puedo ayudar a que acepte el proceso educativo, que a veces es frustrante y a veces incomoda a las personas que están creciendo, porque no quieren aceptar límites, porque no quieren que les digamos lo que tienen que hacer. Y entonces el amor y el odio van a ir siempre juntos y convirtiéndose uno en el otro y prevaleciendo en un momento el odio y en otro momento el amor. Pero ¿qué es lo que hace que esa relación sea gratificante y sea una fuente de felicidad para nosotros, una fuente de alegría? Es que la mayor parte del tiempo prevalezca el amor. Aunque a veces haya momentos de odio, lo que tiene que prevalecer la mayor parte del tiempo es el amor. O sea, la mayor parte del tiempo vamos a tratar de estar amorosos y de resolver los conflictos con amorosidad, y eso nos va a garantizar de que el amor va a ser el polo dominante de la relación durante todo el proceso de la relación. Y así nos vamos a garantizar que sea una relación gratificante, que nos construya, que sea una relación feliz. Bien, hasta acá estas son las 4 pares contradictorios que yo les quería comentar hoy, que me resultaron atractivos para hacer la charla de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, algún tipo de pregunta o lo que sea que quieran resolver, lo hacemos ahora. Y si no, nos vamos a ver en la próxima clase, que a lo mejor con viento a favor podemos hacer el jueves que viene,
en este mismo horario, y los espero. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos.